Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy pues nos volvemos a encontrar para ver un problema más del tema de cinemática del curso de Física 1 relacionado al movimiento en un solo eje. Muy bien, acompáñanos pues a dar solución a este interesante problema. Muy bien, la pregunta es la pregunta 16 del capítulo 5 del libro Física, volumen 1, Mecánica, de los autores Marcelo y Edward. La pregunta nos dice lo siguiente. Un cuerpo se mueve a lo largo de una recta. Su aceleración está dada por menos 2 veces la posición del móvil, donde X está en pies y A está en pies segundo a la menos 2, ¿no? Es decir, pies por segundo al cuadrado. Encontrar la relación entre la velocidad y la distancia, suponiendo que cuando la posición es 0, la velocidad es 4 pies segundo a la menos 1, es decir, 4 pies por segundo. Muy bien, vamos a dar solución al ejercicio, realizando previamente un gráfico de lo que acontece el problema. Muy bien, según el problema, tengo un cuerpo que se mueve a lo largo de una recta. Nosotros vamos aquí a indicar, pues, de que se mueve en dirección del eje X, ¿ya? Del semieje X positivo. De tal manera que, según el problema, presenta en esa posición una aceleración opuesta, ¿no? A la posición, en dirección opuesta. Entonces, si nosotros estamos ubicando el móvil, por ejemplo, aquí en la dirección del semieje X positivo, entonces eso significa que la aceleración tendrá dirección opuesta, es decir, al semieje X negativo, ya en dirección opuesta. Muy bien, de tal manera que según el problema también nos dan las condiciones iniciales, cuando la posición es 0, ¿no? En este caso en el origen, el móvil presenta una velocidad de 4 pies por segundo. Nos piden calcular la velocidad con respecto a la distancia, ¿no? ¿Qué relación tiene la velocidad y la distancia? Muy bien, y para ello, pues nosotros debemos tener presente algunos conceptos, como por ejemplo, lo que nosotros debemos determinar como posición. ¿A qué nos referimos como posición? La posición viene a ser, pues, la ubicación del móvil en nuestros ejes cartesianos. En este caso, para el móvil, en este gráfico, la posición estaría determinado, pues, por X, por la variable X, ¿no? Recuerda que es una magnitud vectorial, ¿no? La posición es una magnitud vectorial. Muy bien, el desplazamiento viene a ser, pues, el cambio en la posición del móvil. En este caso, el desplazamiento sería, pues, la posición final del móvil menos la posición inicial. Eso viene a ser el desplazamiento, el cual también es una magnitud vectorial. La distancia viene a ser el módulo de ese desplazamiento, el valor, solamente el valor del desplazamiento. Por lo tanto, sería el módulo de la posición final menos la posición inicial. Ahora, si nosotros consideramos la posición inicial como el origen de coordenadas, es decir, x igual a 0, obtenemos entonces que la distancia viene a ser entonces el valor de la posición, ¿no? El valor de la posición, el módulo. En este caso, el valor de x. Teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a determinar, pues, la velocidad en función de la distancia. Y para ello, pues, vamos a empezar con el dato de la aceleración. Según el problema, la aceleración es menos 2 veces la posición, donde esta aceleración viene a ser, pues, como nosotros sabemos, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, sin embargo, aquí observamos que aparecen variables, ¿no?, diferentes a lo que es la posición. Y para ello, pues, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. A esos términos vamos a multiplicarlo por el diferencial de x, diferencial de la posición, de tal manera, pues, de que aquí este diferencial de la posición podemos escribirlo, pues, como la velocidad por el diferencial de tiempo. De tal manera que aquí, entonces, diferencial de tiempo, observa, nos quedaría en esta parte de la ecuación simplemente, pues, la velocidad por la diferencial de esta, ¿no? El cual
viene a ser igual a menos 2 veces la posición por diferencial de la posición. Ahora sí podemos realizar la integración, debido a que aquí podemos integrar en función de la velocidad y aquí en función de la posición, ¿no? Muy bien, vamos a integrar entonces estas dos ecuaciones, ¿no? Estas dos expresiones, discúlpeme. Ahí está. Y vamos a usar pues las condiciones iniciales del problema, ¿no? Nos dice que cuando x es igual a 0, ¿ya? Entonces ese va a ser mi punto inicial, hasta una posición x, ¿no? Y cuando esa posición es x igual a 0, la velocidad tiene un valor igual a 4. Por lo tanto, aquí en mi integración, tendremos aquí que vamos a integrarlo desde un valor igual a 4, ya que es el valor para la posición x igual a 0, hasta un valor v de la velocidad para la respectiva posición x. Muy bien, realizando entonces la integración, tenemos aquí la velocidad v elevado al cuadrado entre 2 menos el valor de 4 elevado al cuadrado, 16 entre 2, 8. Viene a ser igual a menos 2, aquí del mismo modo, x al cuadrado entre 2, ¿no? Recuerda pues de que aquí vamos a integrar desde x igual a 0, de tal manera pues que al integrarlo y elevarlo al cuadrado, esa expresión se vuelve 0, ¿no? Por eso es que solamente nos queda x al cuadrado entre 2. Muy bien, simplemente vamos a despejar v. Al despejar v, bueno, aquí observa que 2 y 2 se simplifica. Este 8 negativo pasa al otro lado positivo. Y el 2 multiplica, ¿no? Y debido a que está elevado al cuadrado, podemos entonces escribir que esta velocidad viene a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 16 menos 2 veces x elevado al cuadrado. Muy bien, el signo más y menos, eso se puede entender para el caso en que la velocidad cambie de dirección, ¿no? Es decir, va a haber un momento en el cual esta velocidad se mueva pues hacia la derecha, en el semieje x positivo, o se mueva en dirección del semieje x negativo, ¿no? De ahí pues el significado del más y el menos. Muy bien, 16 menos 2 veces x al cuadrado, ¿no? La posición elevada al cuadrado, el valor de la posición elevado al cuadrado. Muy bien, ahora recuerda que nosotros queremos la velocidad en función de la distancia, no de la posición. Y para ello pues nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, nosotros podemos entonces escribir, ¿no? Esto es el cálculo, que el valor absoluto de dicho número elevado al cuadrado viene a ser igual a esa expresión, ¿no? Recuerda pues que esto es debido a que un número ya sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado siempre será positivo, ¿no? Por eso es que por una propiedad, ¿no?, del valor absoluto podemos hacer este cambio. De tal manera que aquí entonces tendría el valor de x, ¿no? Para nuestro ejercicio sería el valor de nuestra posición. Y recuerda pues que el valor de la posición viene a ser la distancia. Por lo tanto, aquí podemos cambiar x, ¿no?, al cuadrado por d, que es la distancia elevado al cuadrado. De tal manera que al reemplazarlo aquí, obtenemos así la velocidad en función de la distancia, el cual viene a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 16 menos 2 veces la distancia elevado al cuadrado. Y por lo tanto, este sería pues el resultado de nuestro problema, ¿no? El cual nos piden determinar la velocidad en función de la distancia. Muy bien, esperamos que el video haya sido de su agrado. Apóyanos con un like y suscribiéndote al canal. No te olvides de suscribirte al canal para poder así motivarnos a seguir subiendo más material de este tipo. Bueno, con nosotros será pues hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.